¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Bueno, hoy tenemos varios temas en la agenda. Estaremos hablando de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Más adelante, de un nuevo servicio que tiene que ver con correos del Paraguay. Estamos hablando de un courier internacional, fundamentalmente para los envíos a y desde España. Y finalmente, el Cumbre Latinoamericana de Telecomunicaciones construyendo un ecosistema digital. Una agenda riquísima, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo para la audiencia. Y con respecto al segundo tema, justamente estábamos viendo y me habían comentado de que el caso de España, que el correo es netamente, o sea, los envíos, tanto es como el Amazon, pero en pequeño, en el país se hace a través del correo. Encontró la manera de reinventarse y realmente uno recibe todos los productos y todo lo que compre en ese país a través del correo. Decime, Gloria, ¿no te gusta cuando recibes una carta, un correo, un paquete en tu oficina o en tu casa, por ejemplo? ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. A uno le pone muy... Porque por lo general tiene que ser buenas noticias o algo bello. Bueno, puede ser un colacionado también. No, pero eso bueno, deja un papelito, así que es diferente. es más visible. Es más, sí. Eso uno se Bueno, da y como cuenta. anunciamos al inicio, nos acompaña Roberto Carrillo, nos acompaña hoy. Él es director y representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, en Paraguay. Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, César. Muchas gracias, Gloria, por el espacio que nos abren para compartir y conversar sobre UNOPS, sobre el trabajo que hacemos en el país y bueno, nuestro compromiso con el desarrollo del territorio y la gente. Bueno, justamente la idea de hablar contigo, Roberto, tiene que ver con esto que en los programas de las Naciones Unidas a veces vemos muchas agencias, vemos cooperaciones, vemos iniciales, pero no siempre entendemos qué hay detrás. Entonces, UNOPS suena, a veces vemos en medios con críticas incluso, y queríamos saber qué hay de UNOPS, qué es esta unidad de servicios y proyectos de las Naciones Unidas. Bueno, ante todo un saludo a la teleaudiencia, ¿no? Y espero que esta conversación nos pueda ilustrar un poco más del trabajo que hacemos. La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, lo primero que tengo que aclarar es que somos un organismo internacional que hace parte del sistema de agencias de Naciones Unidas en Paraguay. No somos una firma consultora, no somos una empresa, no podemos generar utilidades ni ningún tipo de reserva, por lo cual nuestra contribución está muy alineada a los esfuerzos nacionales por avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compromiso de país que fue ratificado en el año 2017 con un acuerdo interpoderes y que hace que el conjunto de agencias del Sistema de Naciones Unidas se ubique en el país, ¿sí? Para ir reforzando, ampliando la capacidad de las instituciones nacionales que están avanzando con esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Esto en qué sectores involucra y cuál es el trabajo así específico para tener una comprensión? Bueno, UNOPS tiene tres mandatos. El primer mandato es desarrollo de infraestructura. El segundo mandato tiene que ver con la gestión de proyectos complejos. Y el tercer mandato con la implementación de licitaciones y contrataciones que pueden ser un poco complejas o que están así bajo el escrutinio público y necesita que un ente neutral como Naciones Unidas pueda complementar las capacidades de los actores locales para llevarla a los resultados que se esperan y con los impactos que se esperan. Entonces ahí vamos a preguntas incómodas, Roberto. O sea, es como que probablemente si leemos los medios se puede llegar a creer que UNOPS va y pasea o pasa encima a lo que es contrataciones públicas, por ejemplo. Es interesante porque nosotros actuamos en el país bajo un marco legal muy bien definido, ¿sí? Tenemos un acuerdo firmado a través de canje de notas entre el Gobierno de la República de Paraguay y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Este acuerdo pasa a ser después ley de la República porque pasa al órgano legislativo.
y comprende todos los mecanismos que están a disposición tanto de nuestras contrapartes como de nosotros mismos para poder implementar proyectos. Esto quiere decir los procedimientos, las instituciones, cómo firmar un proyecto que es complementario al acuerdo general que tiene carácter de tratado. Y fíjate, también otro elemento importante. La Ley Nacional de Suministro y Contrataciones Públicas comprende en su artículo 14 un reconocimiento de estos procedimientos y reconoce el carácter supletorio de la ley nacional frente a los procedimientos comprendidos en estos acuerdos. Entonces, creo que no necesariamente bypaseamos la ley de contrataciones públicas, y es más, tenemos un acuerdo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que hace que, además de intercambiar información y desarrollar capacidades, hace que nosotros publiquemos todos nuestros procedimientos, todas nuestras licitaciones en la plataforma que es pública también de contrataciones públicas. Al ciudadano le va a interesar saber, Roberto, cuando hacemos un proyecto, qué sé yo, construimos algo, hacemos un proyecto de desarrollo y lo hacemos a través de un OPS o lo hacemos a través directa de un ministerio, ¿nos sale más caro al contribuyente el hecho de que hagamos con ustedes? Bueno, cuando hablamos de caro, es como cuando uno compra un bien o un servicio. Uno paga por un bien o un servicio. ¿Caro con relación a qué? ¿Sí? Claro. Entonces ahí decimos, bueno, un OPS, uno de los valores agregados de un OPS tiene que ver con la competencia efectiva. ¿Sí? Abrimos el compás de la competencia efectiva, participa el sector privado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado cuando hay competencia efectiva? Cuando hay ese ambiente de confianza para participar en una licitación que es compleja. ¿Sí? Encontramos que las contrapartes, los oferentes hacen un esfuerzo por presentar la mejor oferta en términos de calidad, en términos de costos, en términos de compromisos adicionales que van más allá de la provisión del bien. Entonces, vemos que las últimas compras, por ejemplo, le puedo decir, un OPS genera una economía en sus procesos de alrededor de 16-20%, ¿sí? Y los costos indirectos, porque un OPS es una agencia, digamos, que es autogestionable. No recibimos contraprestaciones del Estado ni de ninguna otra parte. Por tanto, al ser autogestionables, tenemos que recuperar nuestros costos. Y los costos andan alrededor del 4%. Entonces, imagínense, comparemos 18-20% de economías con costos de 4%, todavía le quedan 14% claro. al Estado para ampliar su capacidad de compra. Que eso es lo que termina sucediendo. Bueno, dos preguntas me quedan en esto. Uno, ¿se llegó a esto porque no se tenía capacidad instalada en nuestro país? Y segundo, ir en el tema, porque nosotros una de las dificultades que se tienen, sobre todo en algunas construcciones, es la calidad que se hace, se termina el proyecto, pero no dura mucho tiempo. Al poco tiempo uno ve destruida. Así es que va por los dos lados mi consulta. Claro, aquí uno de los valores agregados que recibe la sociedad, porque no es solamente el gobierno, es la sociedad que recibe bienes y servicios públicos de calidad. Recibe un proyecto que tiene un marco temporal de inicio y final, se maneja dentro de un presupuesto y con transparencia, ¿sí? Entonces aquí encontramos que ¿por qué un OPS y no el mismo Estado? Sí. Bueno, porque puede ser por la complejidad de proyectos, ¿sí? Puede ser que la complejidad de la dispersión territorial, la diversidad de ¿No tenemos capacidad, significa eso? Yo creo que más allá de la capacidad tiene que ver con complementar la capacidad. Son tan complejos que uno se pone detrás, como si fuera una oficina detrás de sus contrapartes, para ampliar la capacidad de asumir proyectos cada vez más complejos. Exacto. Y en esto, por ejemplo, ustedes cuando se entrega y finaliza un proyecto, ¿cuánto tiempo nuevamente hacen ese control de verificación, digamos, de esa calidad que sea realmente? Porque entiendo de que dentro del proceso hace el control, pero después otra vez como observar que ese proceso continúe. Mire, cuando uno toma un proyecto, lo primero que hace es validar la necesidad. Que
el proyecto apunte directamente al problema, a resolver un problema. El problema siempre está vinculado a un tema de desarrollo, salud, claro, protección infantil, educación, producción, generación de ingresos entre las familias, entre la agricultura familiar. Entonces, nosotros definimos la solución de la mano de la institución. Sí. Y a partir de ahí desencadena todo un ciclo del proyecto, que una parte nada más es la licitación. Sí. Pero antes de eso está la definición de especificaciones técnicas, las bases de las licitaciones, después está la gestión contractual, después el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos de quienes están involucrados en el proyecto, hasta llegar a dejar funcionando una solución. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la construcción de un hospital, la edificación no es el fin. El fin es dejar el hospital funcionando, mejorando la calidad de la prestación del servicio a los beneficiarios. Igual pasa en educación. Y digamos, veamos una experiencia de vida. O sea, los niños de Cateura, por ejemplo, con los centros de protección infantil. Mira cómo le cambia la vida a un niño cuando recibe esa protección que le da el Ministerio de la Niñez, del niño, la niña, de la adolescencia, con los servicios de atención en educación, alimentación. Se sienten protegidos con una infraestructura que es mucho más que una infraestructura. Es como su segunda casa. Entonces, esos son los valores agregados que genera UNOPS con infraestructura funcional, equipos funcionales, participación del sector privado, o sea, y muy comprometido a todo esto con la calidad del bien o servicio público que el Estado brinda a la ciudadanía a través de UNOPS. Bueno, son proyectos y justamente que no terminan entonces con la cuestión de la inauguración, o sea, tienen que seguir, o sea, ustedes tienen que ver y seguir, acompañar el hecho de que esa obra esté sirviendo. Claro, a nosotros no nos miden por obra, nos miden por el impacto en las vidas de las personas, en la vida del niño, en la vida del estudiante, del docente, que ve mejorada su escuela, en los ingresos que genera el agricultor familiar que recibe también asistencia de UNOPS y que con esos ingresos puede acceder a bienes que antes no podía haber recibido, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Y cómo cambia la gestión pública. Por ejemplo, en estos días se entrega una cantidad de equipo importante a gobernadores en una alianza con ITEPU, porque también esa es otra cosa. UNOPS no implementa proyectos de manera aislada, o sea, no somos nosotros solos. Nosotros siempre vamos detrás de una institución, una contraparte pública, en este caso Itaipu, en este caso Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que son los que reciben realmente digamos, el beneficio del reconocimiento. UNOPS casi que no se conoce. ¿Y por qué? Porque estamos detrás de las instituciones, ¿sí? Esto también es bueno, porque es como un planteamiento también diferente, porque por ahí la complejidad, cuando vos hablas también de la construcción, supongo que no hay mucha ciencia en eso, pero sí muchas exigencias que sí se pueden lograr, pero el contexto de cómo lo aplicás dentro de una comunidad es una visión sí diferente ya. Claro, porque nuestros proyectos están enfocados en el ser humano, son proyectos con rostro humano. Sí, porque en el medio está el rostro del niño que cambia cuando entra a ese centro de protección. Son 7 centros de protección que hemos acompañado, porque acompañamos al Ministerio de la Niña, la Niña, la Adolescencia, le cambia. Entonces, eso es realmente el impacto que se genera, ¿no? Entonces, al final, UNOPS, digamos, no es un ente no es una agencia de compras públicas, no, es una institución de Naciones Unidas que acompaña al gobierno, a la sociedad paraguaya en sus esfuerzos por cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados ¿a qué? A personas, al planeta, a prosperidad, a la paz y a una alianza global para el desarrollo. ¿Esto cuáles, por ejemplo, de los emblemáticos que ustedes han hecho en el país en estos 14 años, cuáles podemos recordar? Bueno, yo recuerdo con mucho
mucho cariño, ¿sabes? Que uno le agarra cariño a los proyectos, ¿no? Sí. Entonces, hay un proyecto muy especial para mí, es el proyecto del Centro de Protección Infantil Sí. de Cateura, un medio muy agresivo, donde los niños tienen mucha vulnerabilidad social y encuentran un espacio, ¿sí? Importante donde se sienten protegidos, ¿sí? El Centro de Protección de Cateura para el Ministerio del Niño, la Niñez y la Familia. El otro ejemplo es encontrar a una mujer mayor indígena que durante mucho tiempo tuvo problemas para cargar el agua hasta su casa. Okay. Y con recursos de Itaipú, implementados a través de nosotros, llegamos justo a la casa y hoy día le cambia su vida porque con una llave, girando una llave, ya no tiene que cargar, ya no tiene que pedir favores, ya accede al agua cuando la necesita. Y eso es un cambio realmente en la calidad de vida de las personas. Sí, ustedes supongo en eso se nota el antes y el después, ¿no? Sí. En comunidades. Que totalmente ahí todo lo que es un proyecto, todo el discurso te cambia porque hay un rostro humano detrás, ¿verdad? O sea, es el beneficio a esa familia, a esos niños, a esas personas que estamos viendo, que no siempre uno recuerda los nombres cuando vemos un proyecto macro. Y desde la perspectiva del Estado es una gestión pública justa y equitativa, ¿sí? Los recursos, la gente ve cómo se utilizan sus recursos, ¿sí? La gente ve los beneficios de utilizar adecuadamente los recursos públicos. La gente siente que... O sea, que ustedes tienen comprobado ese impacto. Efectivamente, efectivamente. Y esto, bueno, lo podemos ver en nuestras contrapartes y en las instituciones que financian nuestros proyectos. Banco Mundial, Itaipú, los recursos propios del Estado, la cooperación bilateral. Por ejemplo, COICA, cómo ve que los recursos de los ciudadanos coreanos, ¿sí? Están siendo utilizados para los fines que se habían destinado. Entonces esto es importante porque la gente vuelve a creer en el desarrollo, en un contexto en el que ya se van perdiendo como las esperanzas frente a los múltiples problemas que enfrentan, ¿no? Sí. Roberto, un gusto hablar contigo. Espero que la próxima podamos hablar de cada proyecto concreto, porque veíamos ahí algunos videos que van desde empedrados, o sea, desde cosas básicas, parecen tan comunes, Gloria, pero qué importante es esto cuando vemos un empedrado, cuando todo el tiempo te estuvo invadiendo caminos o el agua o los raudales, y cómo lográs que eso cambie, cómo lográs que un proyecto se modifique, y bueno, y ahí tenemos entonces este tipo de acompañamiento que son sumamente importantes. Y como un productor que saque sus productos, que finalmente nosotros también somos beneficiados. Así mismo. Efectivamente. Roberto, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad, quedamos abiertos, nuestra información está en redes sociales y bueno, siempre dispuesto a seguir una conversación como esta. Muchas gracias. Gracias, Roberto Carrillo, director y representante de la Oficina de las Naciones Unidas en Servicios para Proyectos UNOPS en Paraguay. Ya escuchando, un poco amplio el nombre, pero hay mucho rostro humano, hay mucha cuestión social detrás de este proyecto. Como decíamos, o sea, justamente esta semana nos reuníamos en las Naciones Unidas para hablar de temas que van mucho más allá de estos logos, de estas iniciativas, de estas iniciales. Hay rostros humanos que es lo que realmente nos interesa. En instantes, hablando del logo, hablamos de Dinacopa, de Correos del Paraguay, cuando algunos pensaban que ya no existía, qué hay detrás de eso, qué proyectos vienen en este tema que tiene que ver con los correos. Ya volvemos.